al mariscal está ahí, credo. Bueno, volviendo al apellido Pardo don Legún, por su parte don Legún se trata del apellido histórico de la casa, que es un toponímico del lugar de su nombre. Posiblemente el topónimo don Legún proceda originalmente de, como decía antes Juan, pues a lo mejor llegó aquí alguien que se conocía como don Legún, dio nombre al lugar, y yo digo que es un topónimo, bueno, pues no se sabe, no hay. Es un topónimo del lugar de su nombre que, como todos conocéis, está en la feligresía de Barres de este concejo. Después iremos ahí a escuchar misa, a la parroquia de San Esteban de Barres. Esta cláusula que impuso Arias Pardo don Legún, obligando el uso de estos apellidos al titular del mayorazgo, tendría virtualidad 2 generaciones después. Efectivamente, cuando hereda el mayorazgo de la casa de don Legún, doña Marquesa Pardo don Legún, Arias funda el mayorazgo, tiene un hijo que se llama Sancho, y Sancho tiene varios hijos, varones y hembras, y los varones murió sin sucesión. Bueno, tampoco es exacto. Juan Pardo don Legún, que fue almirante, que murió abrazado en Guetaria, luchando contra los holandeses, si no recuerdo mal, tuvo hijos varones. Él se había casado con una Bermúdez de Castro y su descendencia prefirió el apellido Bermúdez de Castro. De ese Juan Pardo don Legún, que tomaron su descendencia, el apellido Bermúdez de Castro, desciende, como curiosidad, el general Palafox. Entonces, como no cumplió la cláusula de seguir con el apellido Pardo don Legún en su casa, el mayorazgo lo heredó Marquesa Pardo don Legún. Pero Marquesa Pardo don Legún era una mujer y se casa con el señor de la casa de Beldedo, Diego Pérez de Beldedo. En virtud de la obligación impuesta por Arias para suceder su mayorazgo, el hijo de este matrimonio, que se llamó Sancho, se vio obligado a preferir el apellido materno al paterno. Y en lugar de utilizar el apellido de Beldedo, utilizó el apellido Pardo de don Legún. De esta forma se salvó y continuó utilizándose el apellido Pardo don Legún en la casa de don Legún. Pero ya extinguidos los mayorazgos y por tanto sin esta obligación de uso del apellido, se dejó de utilizar en la casa de don Legún cuando a comienzos del siglo XX se casa Rosario Pardo don Legún y Rojas, madre de José Treno y Pardo don Legún, actual señor de la casa, con Leopoldo Treno y Palavicino. Bien, os contaré ahora un poco brevemente también por qué los Cancio don Legún nos llamamos así. Empezaré diciendo que si siempre en España el uso de los apellidos se hubiese regulado por las leyes actuales, lo que todos estamos acostumbrados a vivir ahora, uno se apellida como se apellida su padre, salvo, bueno, ahora hay modificaciones al registro civil, permite que elijas el apellido materno, pero bueno, a lo que estamos acostumbrados todos es a un uso de los apellidos regulado por las leyes del registro civil. Bueno, eso no, como dije antes, eso no sucedía de esa manera en la antigüedad, y siguiendo esas reglas actuales, yo me apellidaría, nosotros los Cancio don Legún, realmente nos apellidaríamos Villar. ¿Por qué? Nuestro ancestro más remoto por línea recta de varón, de que hay constancia documental, fue un tal Lope López de Villar el Viejo, que se casó con María Díaz. Hay 22 generaciones por línea recta de varón, desde este Lope hasta mis hijos Lucía, Diego y Gonzalo. Lucía andaba por aquí. No sé si está allí. Un aplauso para Lucía, por favor. No la veo desde aquí, pero se habrá puesto roja, supongo. Bien. Pues Lope y María tuvieron un hijo, Gómez Álvarez de Villar, que se casó con Elvira Fernández de Cancio. Esta Elvira Fernández de Cancio era la hija única de Pedro Méndez de Cancio, señor del castillo de Cancio, que es realmente el solar de este apellido, que está en Negueira de Muñiz, en el concejo de Burón, provincia de Aragón. La noticia más antigua que se conserva de este castillo es el pleito homenaje que realizó el 16 de abril de 1321 al obispo de Oviedo, Fernando Álvarez, que se conserva en el archivo de la Catedral de Oviedo, y del que también da noticia el padre Risco en su obra España Sagrada en el año 1795. Esta señora Elvira Fernández de Cancio tomó su bisnieto Suero, el apellido Cancio, que antepuso al paterno de Villar, llamándose así mi 15º abuelo por línea recta de varón Suero de Cancio y Villar. Eran estos Villar señores de la casa de Villar de Aldeguer, que era reconocida como una de las 3 casas soberanias antiguas del concejo de Miranda, hoy Villauderiz, en la feligresía de San Filán de Vilaboa de la provincia de Lugo. Esto está a unos 40 kilómetros aproximadamente de donde nos encontramos ahora. Esta casa fue descrita en el año 1657 por el informante del expediente de nobleza de un colegial de Fonseca de la Universidad de Santiago de Compostela de la siguiente manera. Y asimismo, dice el informante, certifico que fui al lugar de Villar para tomar declaración a don Juan de Villar, señor de la casa de Villar, que es una casa grande con resabios de palacio y 2 torres antiguas cubiertas con piedra, sin armas ninguna en toda ella. Bueno, es posible que este informante no entrase en la capilla de la casa de Villar, que bajo la advocación de San Ramón está junto a ella. Pues en su pequeño retablo figura un escudo de armas con una torre, que es
la parte izquierda del escudo partido de los Cancio de León, que se encuentra en los retablos de nuestras capillas de Nuestra Señora de la Encontrera, donde yo bauticé a mis hijos, y en la capilla mayor de la iglesia de San Esteban de Tapia. En la actualidad la casa de guerra de Leguer se encuentra muy arruinada y abandonada, pero aún se puede ver. Yo estuve en ella todavía el verano pasado. Volviendo solo de Cancio y Villar, con él llega el momento en el que se unen los Cancio con los Don Legún, pues este señor contrajo segundas nupcias con Teresa Méndez de Don Legún, hija de Lope Méndez de Don Legún, señor de esta casa, y de su mujer María Álvarez de Bahamonte. Digo que este es el primer parentesco que tengo identificado entre nosotros. A este enlace alude en verso el genealogista doctor Acevedo, que fue el primer alcalde mayor de Castropol en 1579, cuando se incorporó la jurisdicción de la villa a la corona, luego habla de eso. En su poema Letras, dedicado a ensalzar los solares del occidente asturiano, cuando trata del de Casariego dice: suelo de Cancio, noble muy honrado, que de Burón Riberas de Leo vino, de Don Legún el roble opino, en Teresa legítima injertado, el Cancio Don Legún quedó plantado, doble solar, honor de Casariego, y de uno y otro las armas trae pintado, que Diego, fundador del mayorazgo, así se las dejó a los llamados con su solariego. Suelo de Cancio había nacido aproximadamente en el año 1460 en la casa de Villarra de Leguer, y se encuentra sepultado en las sepulturas que tenía su familia en el convento de San Francisco de Ribadeo. Bueno, nieto de Suelo y de Teresa fue Diego de Cancio Legún, que se casó en el año 1549 con María Méndez de San Julián, instalándose en la casa de Casariego, en el vecino concejo de Tapia, a unos 7 kilómetros de aquí. Esa casa todavía hoy esta noche dormí en ella. Esa casa lleva con nosotros 16 generaciones por línea recta de varón, y bueno, es la cabeza, la sede del mayorazgo de los Cancio de Legún. En el año de 1582, Diego de Cancio de Legún funda el mayorazgo de la casa de Casariego, que al igual que hiciera Arias fundar el mayorazgo de los Pardos de Legún, impone para suceder en el vínculo condiciones de uso de armas y apellidos. Dice: con tal cargo y condición que vos, el dicho nuestro hijo, y todos los demás que en este dicho vínculo y patronazgo a ellos son llamados y han de suceder por el orden sobre dicha, sean obligados a traer y traigan nuestras armas y apellido, y se hayan de llamar y llamen en los sobrenombres que tuvieran de Cancio y Don Legún, y así traigan entrambas armas e insignias en sus casas y reposteros, y en las capillas y escrituras que hubieran de otorgar, y en todas las otras cosas que hubieran de hacer y otorgar, se llamen y nombren del dicho sobrenombre de Cancio y de Don Legún. Bien, de esta forma se apellidaron, con el apellido Cancio de Legún, se apellidaron en lo sucesivo todos los sucesores de la casa de Casariego, hasta que, abolidos los mayorazgos, como he dicho ya en alguna ocasión, a comienzos del siglo XIX, siendo el último titular del mayorazgo de Casariego, mi tatarabuelo Ramón María de Cancio de Legún y el de rey impreso, su hijo, mi bisabuelo Octavio, utilizó nada más que el apellido Cancio. En mi línea, hay otros parientes aquí que vienen de Lugo que también aludiré a ello, pero en mi línea, el apellido Cancio lo utilizó mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre utilizaron el apellido Cancio. Yo, personalmente, inicié un expediente ante el Registro Civil de Castropol hace 5 años en demanda de mi derecho para utilizar como primer apellido de Cancio de Legún. Salió al paso mi pretensión el Ministerio Fiscal, que me obligó a acreditar presentando abundante prueba del uso de mis ancestros de este apellido. Incluso presenté copia notarial de la fundación del mayorazgo. El final de la fundación del mayorazgo en esta casa está en el archivo de la casa de Casariego. Finalmente, mediante resolución de la Dirección General de los Registros y el Notariado del 29 de marzo de 2001, se me autorizó para usar como primer apellido de Cancio de Legún, como habían hecho todos mis ancestros, desde mi tatarabuelo hasta mi 13º abuelo por línea recta de varón, Diego de Cancio de Legún. Mis parientes de Lugo, algunos aquí presentes, ya en una generación anterior habían promovido expedientes similares. Un primo de mi padre, Octavio Cancio de Legún, padre de Juan Carlos, de Octavio, de Ricardo, aquí presentes, se apellidó mediante un expediente similar al que he descrito Cancio de Legún hace ya unos 40 años aproximadamente. Yo creo que con esto que he dicho más o menos podemos tener claro por qué nos apellidamos Pardo de Legún unos y Cancio de Legún otros. Bueno, pues voy a entrar a contaros algunas cosas de nuestros linajes, de los Pardo de Legún y de los Cancio de Legún del siglo XVI. Empiezo por los Pardo de Legún. Los primeros años del siglo XVI se vino a hacer a de Pardo de Legún, que junto con su hijo Sancho Pardo Osorio es uno de los personajes más importantes de su casa. Sus méritos, para que al menos así yo lo considere, son el haber sido el artífice de la consolidación de su linaje, a lo que dedicó especial atención a lo largo de toda su vida, y que realizó mediante las siguientes actuaciones clave.
la adquisición del señorío de Figueras, la fundación del mayorazgo de la Casa de Bonegún y la excelente política matrimonial, tanto propia como para su primogénito. Empezaré por el señorío de Figueras. Si hay algo que ha marcado la Casa de Bonegún a lo largo de su historia es la titularidad que durante siglos ha ostentado sobre el señorío de Figueras. Es importante por ello, o creo que es importante, no sé si os aburriré sobremanera, pero bueno, asumo el riesgo y allá voy. Es importante hacer un breve repaso sobre cuáles son los orígenes de este señorío. El señorío episcopal de la Mitra Ovetense sobre las tierras comprendidas entre el Navia y el Leo. El Leo es este río que forma la ría del Leo, que tenemos aquí delante, y el Navia es un río que está a unos 20 kilómetros de aquí, en dirección a Asturias, a Oviedo. El señorío episcopal, como decía, de la Mitra Ovetense sobre estas tierras tiene su origen en la donación que el rey don Alfonso VI hace en Salamanca el 2 de enero de todo el señor de la Casa de Casariego. Os voy a hablar ahora, se ha unido ya a lo largo de esta mañana, a los sucesos de Puerto Rico en 1595. Bueno, pues os voy a leer lo que yo he investigado sobre este asunto. En el año 1585 se encontraba recién llegado a Bayona, procedente de Lisboa, el castropolense Pedro Bermúdez de Santiso, caballero de la Orden de Santiago. Traía un nombramiento real como capitán de la gente de guerra de la villa de Bayona y de sus islas. El 7 de octubre de dicho año, Francis Drake, al mando de 28 naos, llegó a las proximidades de esta villa, donde desembarcó con un cuerpo de 1500 hombres. Desde su guarnición de Monterreal, Bermúdez mandó aviso a los alrededores y logró reunir 5000 hombres, con los que acudió en busca del inglés, cuya escuadra se había refugiado en la villa de Vigo. Obligó al reparque a Drake, que hubo de parlamentar, efectuando un canje de prisioneros y tuvo que hacerse a la mar. El Drake, el dragón, el terror de los mares, la bestia negra del imperio, había sido derrotado por un castropolense. Y no sería la única vez, como vamos a ver. Que viene el Drake, tal era el grito repetido en innumerables ocasiones con angustia en distintos lugares de España y América en el siglo XVI. Esta exclamación lo resumía todo. El Drake, el dragón, como le llamaban los españoles, significaba la lucha, la ruina, el luto, la desolación. Hemos visto que el 26 de mayo de 1593 Felipe II nombró como general de la flota de tierra firme a Sancho Pardo Osorio. Bueno, Sancho Pardo zarpa hacia América como general de la flota de tierra firme, está allí 2 años, el viaje era muy pesado, no solamente ir hasta América, sino había que después esperar a que llegase el oro de distintos lugares del imperio, esperar a otras flotas, etc. El viaje, que es lo importante de esta historia, el viaje hacia España se inicia en La Habana el 10 de marzo de 1595. La flota de Sancho Pardo zarpó de La Habana el 10 de marzo de 1595 en su viaje de regreso a España. Venía cargada con una importante partida de oro y plata de su majestad y particulares. Para mayor seguridad de la expedición, la flota navegaba en conserva de la armada de don Francisco de Colombo. En la nave capitana de esa flota iba al mando el general Sancho Pardo. A los 5 días de haber zarpado de Cuba, la expedición se vio envuelta en un violento temporal en el canal de Florida, que trajo como resultado la avería de varios barcos, entre ellos de la propia nave capitana, lo que aconsejó para la seguridad del cargamento que se llevaba buscar refugio en Puerto Rico. Se llegó hasta Isla 9 de abril. Llegó a la isla de Puerto Rico el 9 de abril Sancho Pardo Osorio con parte de la flota, con todo el oro, y se encontró como gobernador allá Pedro Suárez Coronel. Pedro Suárez Coronel, bueno, pues lo que vio llegar fue un problema, porque si bien era el gobernador civil y militar de la isla, en no militar, Sancho Pardo Osorio no lo reconocía más que como un igual, por cómo estaban establecidas las cosas en aquella época, y Sancho Pardo Osorio se instaló en Puerto Rico con todas las prerrogativas propias de su cargo, con su residencia, su guarda personal, etc., y dispuso a su criterio cómo se habría de resolver la situación. Mandó correos de socorro a las plazas españolas cercanas, a Cuba y a Santo Domingo, con el fin de que se hiciese llegar noticia de qué estaba sucediendo a España. Pero entonces, como hoy, también funcionaba a las mil maravillas el espionaje de Inglaterra. No estaba James Bond, pero alguno parecido había. Y la noticia de la situación que desamparan en Puerto Rico de muchos millones en metales preciosos llega a oídos de la reina, llega a Londres. La reina Isabel no se lo pesó 2 veces. Se podría redondear la conquista de una plaza tan importante como Puerto Rico, que era llave del Caribe, con un grueso botín que sufragase el coste de la expedición. Y el 7 de septiembre de 1595 zarpa de Plymouth una flota compuesta por 27 navíos en la que navegaban 2500 hombres.
La reina tenía sus razones, optó por una bicefalia en el mando de la expedición. La flota iba dividida en dos escuadrones, una al mando de Sir Francis Drake y otra al mando de John Hawkins. John Hawkins era pariente de Drake, había sido el mentor de la carrera de Drake desde sus orígenes, pero en aquel entonces no se llevaban ya muy bien. Se dio el último viaje de estos dos piratas. La expedición requería también de los mejores hombres y la reina embarca en este desastroso viaje a Thomas Baskerville y a Sir Nicholas Clifford como segundos en el mando de cada escuadrón. Clifford tampoco volvería a Inglaterra. Pronto se haría patente el error de la reina al plantear un mando compartido en la flota, tras una discusión sobre hacer o no aguada en 1595. En mi opinión, no fue casual la elección de Gonzalo para este cometido. Se trataba de acudir en auxilio de Sancho, su pariente, su amigo. Con él había navegado en varias ocasiones durante los últimos 22 años. Hay un documento en casa que se escribió en agosto de 1593 en Sevilla, firmado con el sello y las armas, y la firma de Sancho Pardo Osorio, en el que dice: conozco servir a su majestad al capitán Gonzalo Méndez de Cancio de más de 22 años a esta parte, con su persona y naos suyas en la carrera de las Indias, y en mi compañía en la Armada Real del cargo del adelantado Pedro Menéndez de Avilés, y en el presidio de La Habana, siendo yo gobernador de ella. Pedro Menéndez de Avilés había hecho gobernador de la plaza de La Habana, Cuba, a Sancho Pardo Osorio, y estuvo allí con él Gonzalo Méndez de Cancio. Y últimamente en la de cargo de don Alonso de Bazán, en la cual vi servir más de 3 años con su persona en una nao suya nombrada Asunción Gallega, de porte de más de 500 toneladas, en las ocasiones que se han ofrecido con mucha satisfacción. Bien, salieron las 5 fragatas españolas en socorro de la armada de Sancho Pardo Osorio, la flota de tierra firme, mejor dicho, de Sancho Pardo Osorio. Salieron las 5 fragatas de la barra de Sanlúcar el lunes 29 de septiembre de 1595. Transportaban 250 soldados y 300 hombres de mar y artilleros. El 8 de octubre ya estaban en Canarias. Hicieron la parada de rigor allí para aprovisionarse, etc. Y continuaron viaje hacia Puerto Rico. El martes 7 de noviembre avistaron tierra, las islas de Natalino y Dominica. Por tanto, a comienzos de noviembre de 1595 las cosas estaban así. Por un lado, Sancho Pardo Osorio acuartelado en Puerto Rico, custodiando el tesoro que traía de vuelta a España. Una flota inglesa comandada por Drake y Hawkins ya lanzando por el Caribe, y la flota española a las órdenes de Tello y de Cancio en aguas del Caribe también, pero navegando hacia Puerto Rico con fines muy distintos. Aún no sabían unos de otros, pero pronto estallaría la tormenta. El 8 de noviembre, cerca de la isla de Guadalupe, la escuadra española avistó 2 velas enemigas. La fragata almirante Santa Clara, bajo las órdenes de Gonzalo Méndez de Cancio, fue en seguimiento de uno de estos navíos al que rindió, capturando 27 prisioneros ingleses. El clérigo Ricardo Artar, que iba como capellán de la almiranta, era conocedor de la lengua inglesa y actuó como intérprete en el interrogatorio que el almirante hizo al capitán inglés, a que se le capturaron unas órdenes firmadas de puño y letra por el mismísimo Drake, que están en el archivo de la Casa de Casariego. Fueron traducidas por Artar, la traducción que hizo el clérigo capellán de la fragata Santa Clara, Ricardo Artar, también las tengo en poder, en el archivo de la Casa de Casariego. Los ingleses manifestaron que venían sujetos a una gruesa armada de más de 30 velas, con 6 galeones de la reina, que estaba haciendo aguada en la isla de Guadalupe, y que la traían a su cargo Francisco Drake y John Hawkins, Francisco Drake y Juan Aquines, como le llamaban ellos. Y lo más importante, que venían con intención de ir a la isla de Puerto Rico a tomar el puerto y la plata de su majestad el rey de España. Este encuentro fue providencial, y con toda seguridad, gracias a él, se salvó la plaza de Puerto Rico. Almirante y general Cancio y Tello deliberaron sobre lo que habría que hacer y decidieron poner rápidamente rumbo a Puerto Rico sin hacer ellos mismos la necesaria aguada en la isla de Guadalupe. Arribaron a Puerto Rico el 13 de noviembre, donde encontraron al general Sancho Pardo Osorio. Este mandó rápidamente organizar una junta de oficiales